de estar una vez más en las pantallas, buscando abrir reflexión, conversación, análisis, nuevas miradas, perspectivas nuevas para que usted en su hogar, en su familia, en su entorno de trabajo, pueda desarrollar estos conceptos y compartirlos con quien estime pertinente. Tenemos dos invitados francamente muy interesantes y yo quisiera proponer un primer enfoque. La importancia del lenguaje en la sociedad. Usted verá que el lenguaje es algo, claro, muy obvio, pero veamos qué piensan nuestros invitados respecto de la importancia del lenguaje en la sociedad, su significado y cómo éste se desarrolla. Manuel Herrera, ¿cuál es tu visión sobre la importancia del lenguaje? Bueno, mi visión sobre la importancia del lenguaje tiene un punto de partida, y es que somos lo que somos por lo que expresamos a través de nuestra existencia cotidiana. Yo siempre he pensado que el ser humano es una especie de Robinson Crusoe arrojado en el espacio y en el tiempo. Un espacio y en el tiempo en el cual intenta dar sentido y significado a su propia existencia. Y es a través del lenguaje cómo manifiesta lo que es, con los productos culturales que elabora, con las personas con las que se relaciona. Al fin y al cabo, es a través del lenguaje como hacemos sociedad. Y desde el Instituto Matrístico, el maestro, el orgullo de Chile, el maestro Maturana. Maestro, ¿qué piensa usted de esto? Primero, no sea exagerado, por favor. Me encanta exagerar bueno, cuando tiene mérito la persona. No exagere, por favor. El lenguaje es lo central en el vivir humano. Somos los únicos habitantes, seres vivos habitantes de la Tierra que existimos en el lenguaje. El lenguaje, digo humano, porque se habla, por ejemplo, del lenguaje de las abejas, que es una cosa muy distinta. Los seres humanos vivimos en un fluir, en coordinaciones de haceres que vivimos como lo que llamamos el lenguaje. Coordinamos nuestro vivir y las coordinaciones de nuestro vivir y hacemos lo que hacemos en el lenguaje, porque tiene que ver con los haceres. El lenguaje no es una cosa abstracta, no es un instrumento para hacer referencia simbólica a lo que fuere, es un modo de convivir en las coordinaciones de haceres y sentires. Y es desde allí que lo social es posible y lo social surge con el lenguaje y el lenguaje surge en un ámbito social, pero no es tanto un ámbito social como podríamos hablar de sociedad ahora, pero un ámbito de convivencia, en la cercanía, en la intimidad, en el placer de estar juntos, haciendo juntos las cosas del vivir cotidiano. Ahora, se ha planteado que es una coordinación de coordinaciones o una forma de relacionarse. Manuel, ¿qué es esto de la relación o lo relacional? ¿Cómo podría entenderse aquello? Bien, la verdad, hace usted siempre preguntas de las que uno para responderlas necesitaría un tratado auténtico. Y yo no soy San Isidoro de Sevilla, ni he escrito las etimologías, ni muchísimo menos. Pero antes, cuando comía amigablemente en un entorno mucho más privado con el maestro Maturana, porque es un maestro, y eso lo quiero decir porque cuando uno se dedica al mundo universitario siempre se necesitan referentes que te ayudan a tener siempre el interés por desplazar las fronteras del conocimiento, y de aquí quiero decir que el maestro Maturana, para los que venimos de España, siempre ha sido un punto de referencia. ¿Por qué motivo? Porque ha sido una persona que ha desplazado con su vida académica pues las fronteras del conocimiento, y aún más, sus libros son una auténtica ágora donde hemos convivido generaciones. Dicho eso, pregunta por el tema relacional. Yo creo que la ciencia social y la sociología en general ha funcionado durante muchísimo tiempo, desde sus orígenes, pues a base de dualidades o categorías antagónicas, sujeto y estructura, objetividad, subjetividad. Y lo que le ha faltado a las ciencias sociales es fundamentalmente pues desarrollar un pensamiento relacional. Antes lo conversaba con el maestro Maturana, de que para mí todo lo que es porque está en relación. ¿Y qué es la relación? Esa realidad que está en el espacio-tiempo de lo interhumano, donde nos hacemos lo que somos. Claro, este sería como el núcleo duro, pero por ejemplo, unas veces cuando pensamos ¿qué es la familia?
La familia no es un hombre y una mujer, sino es el entramado de sus relaciones. Pensamos, pues, por ejemplo, ¿qué es el Estado? ¿Es una institución que trasciende a los propios individuos? No, el Estado como tal es un entramado de relaciones en las cuales se entremezclan lo político, lo económico, lo cultural. Pensamos, pues, por ejemplo, también qué es una organización de tercer sector, una ONG, es un entramado relacional. Y en muchas ocasiones dentro de las ciencias sociales, en cuanto que hemos vivido por esas categorías que hoy están totalmente anquilosadas, pues nos ha faltado ver la sociedad como una red de redes de relaciones, en las cuales emergen los productos humanos y en las cuales pienso que nos hacemos mucho más humanos, porque al fin y al cabo la relación es lo que le hace al ser humano ser persona, de tal manera que si a una persona le anulamos sus relaciones, deja de ser lo que es. Lo que es en sus relaciones. Y en la relación humana hay un conversar. Maestro Maturana, ¿qué reflexión nos podría dar respecto del tema del conversar? La palabra conversar viene del latín conversare, que quiere decir dar vueltas juntos, ¿no? Y hace referencia, si atendemos a lo que hacemos en el conversar, hace referencia al dar vueltas juntos en las emociones, en los sentires y en los haceres. O sea, tiene que ver también con las coordinaciones de haceres en el convivir. Y cada cosa que nosotros hacemos pertenece a algún tipo de red de conversaciones. Cuando uno estudia una profesión, uno estudia una red de conversaciones, de entrelazamientos de sentires, emociones y haceres. Y a veces estas redes de conversaciones son cerradas, a veces son abiertas, pero constituyen la realización misma del mundo que uno genera en el convivir humano. Maestro, usted ha hecho algunas precisiones respecto del conversar y del oír. En la perspectiva de la objetividad y la subjetividad, en su escrito sobre la objetividad, usted entra en ese tema. ¿Podría ayudarnos para que la gente distinga entre este conversar, que es en relación a otro, y este oír, que a veces tiene más bien que ver con el propio ser que está escuchando? ¿Nos podría dar una idea de eso? O sea, el conversar es primariamente con otros. Ahora, uno puede conversar consigo mismo también. Y el mostrar cómo eso tiene que ver con nuestra biología requeriría un tratado como el que usted decía hace un rato con respecto a otro tema. Y tiene que ver con el escuchar. Pasa una cosa interesante con el escuchar. Uno nunca puede especificar lo que la otra persona escucha con lo que uno dice. Y esto no es una limitación, es una condición de nuestra biología. Entonces cada uno escucha desde sí. Y el conversar hace posible que en el fluir de la convivencia, al transformarse en el conversar, esos oíres que son siempre íntimos, pasen a ser de intimidades de alguna manera compartidas. No en términos de subjetividades, pero de haceres coordinados. Se genera una interobjetividad en las coordinaciones de haceres que constituye el escucharse haciendo sentido con respecto a lo que se está viviendo en la convivencia. Cuando no nos damos tiempo para convivir, no nos damos tiempo para escuchar. No nos damos tiempo para poder entender lo que decimos. Y suponemos que el otro entiende algo que tiene que ver con uno, y nunca es así. Uno escucha desde sí y oye lo que uno oye desde sí, no de lo que dice el otro. Por eso nosotros en el instituto a veces decimos, cuando estamos haciendo una charla, un trabajo, que somos maravillosamente no responsables de lo que los otros escuchan, pero totalmente responsables de lo que decimos. De lo que se expresa. Manuel Herrera, ¿alguna reflexión sobre ese punto? De la objetividad, la subjetividad, el escuchar, el conversar. Yo no tengo la profundidad, ni la experiencia, ni la sabiduría del maestro Maturana, pero sí quisiera apuntar algo, ya que uno, pues, como sociólogo es una especie de albañil de la sociedad, como rasgo distintivo de las sociedades posmodernas, de las sociedades avanzadas, en las cuales la dimensión tiempo se ha revolucionado totalmente, hasta tal punto que ese escuchar, ese conversar,
ha desaparecido, pienso, en más de un espacio. El tiempo se ha transformado, hemos pasado de etapas en la historia humana en las cuales estaba el tiempo eterno, a etapas como la actual, algunos llaman sociedad del riesgo, otros sociedades postmodernas, sociedades postindustriales, sociedades postliberales, en las cuales la dimensión tiempo es la del tiempo acontecimiento. Todo se lo come con anterioridad. ¿Cómo se plasma eso en el ser humano? El ser humano posmoderno es un ser que le falta conversar y le falta escuchar. ¿Por qué motivo? Fundamentalmente, pues por esa revolución de la dimensión tiempo y los espacios en los cuales la plasma, en el trabajo, en la familia, en la vida pública. Ha desaparecido lo que es la reflexión y la reflexividad, de tal manera que somos prácticamente casi autómatas donde no escuchamos, no conversamos. Posiblemente buena parte de los problemas que tenemos tanto en nuestros espacios públicos como en nuestros espacios privados sea el que falte esa dosis de humanidad que el maestro ha reflejado muy bien a la hora de describir lo que es el conversar y el excusar y lo que emerge como comunidad. A veces se conversa, pero se escucha intentando entender el contexto desde el que habla el otro. Y otras veces se conversa más bien tratando de validar lo propio respecto de lo que se escucha del otro. Ese es el pensamiento del maestro que yo he percibido, del maestro Maturana. Me gustaría preguntarle en ese contexto una precisión que me parece tan válida y tan profunda en los tiempos modernos. Durante muchos siglos se ha hablado del ser y todo se mira en la perspectiva del ser. Y el maestro Maturana nos dice, eso es válido, pero cobra mucho más importancia enfocar el análisis y la pregunta desde el vivir. Maestro, ¿qué nos está expresando con eso? Claro, lo que nosotros decimos en el instituto es que no tenemos cómo hablar del ser de una manera que haga sentido con respecto a lo que uno quiere decir. Y no tenemos cómo hablar del ser de esa manera porque cualquier cosa que distinguimos surge de la manera como la distinguimos, surge con nuestro hacer. Así que en el fondo lo central es el hacer. Y la pregunta sería, no es cómo es eso, sino que qué hago yo de modo que aquello surge como yo digo que surge con mi hacer. Entonces, nuestro problema en general es que creemos que podemos hablar del ser en sí, que el ser en sí es universal y que todos lo podrían ver como es, pero eso no pasa. No existe un ser en sí del cual todos podamos hacer referencia, porque lo percibimos, lo captamos, lo concebimos. Lo único que podemos hacer es hablar de lo que hacemos y ponernos de acuerdo sobre los haceres. Y si nos ponemos de acuerdo sobre los haceres en el conversar, en la convivencia, generamos un espacio de interobjetividad. Queremos hablar de intersubjetividad, pero eso es imposible. No tenemos cómo especificar lo que al otro le sucede. Suponemos que al otro le sucede una cosa que se parece a la nuestra porque su hacer se parece, pero no necesariamente es así. Así que de lo único que podemos hablar es de lo que hacemos y de lo que hacemos en conjunto y de los espacios de intersubjetividad que generamos. Y si eso lo hacemos desde el placer de la compañía, desde el disfrutar lo que hacemos con otros, generamos mundos que resultan ser gratos, placenteros y deseables de convivir. Decíamos que estamos cambiando la mirada, nueva perspectiva, nueva pregunta, desde el ser migrando hacia el vivir o hacia el hacer. Manuel Herrera, ¿qué piensas tú respecto de este enfoque que se propone cambiando el eje y cambiando la pregunta? Bueno, en primer lugar, quiero decir una cosa que es interesante y lo que desprende lo que he estado conversando tanto antes como ahora con el profesor Maturana, y es que tiene un toque de utopía. Y el toque de utopía es lo que en más de una ocasión nos ha permitido al ser humano encarar el futuro.
no digo utopía en el sentido de sueño, no digo utopía en el sentido de algo no realizable, sino digo utopía en el sentido de una humanidad en cuanto al pensamiento. Y lo que se desprende fundamentalmente de las palabras del maestro Maturana, sobre todo un gran toque de humanidad. ¿Por qué digo esto? Cuando desde un sociólogo, que insisto, no somos ingenieros, no somos arquitectos, somos albañiles de la sociedad, pues contemplamos nuestras tendencias de futuro, contemplamos cómo será, antes decíamos la sociedad del tercer milenio, ya estamos plenamente insertos en ella. Incluso aún más uno contempla pues cómo era lo que se planteaban los hombres del año 1000 y veían que iba a acabar el mundo. Pero la sociedad del tercer milenio y sus tendencias. Y en la sociedad del tercer milenio y sus tendencias, ¿qué es lo que se puede detectar? Lo que se detecta es sobre todo una fragmentación entre lo humano y lo técnico. También lo conversaba anteriormente con el profesor Maturana y digo, le decía, profesor, a veces uno tiene la sensación que la sociedad de 1, 2, 3, 4 décadas más tarde va a ser una especie de gran matriz, donde se ha perdido propiamente lo humano. ¿Por qué? Porque nos hemos introducido dentro de un lenguaje de carácter cibernético en el que se ha perdido el sentido y la intencionalidad. Y ante eso, pues, el maestro Maturana, pues, te recuerda en buena medida lo que es ser humano, lo que es ser humano, que es un poco tocar esos manantiales de los lenguajes a través de los cuales, pues, el ser humano se hace lo que es ser persona. Manuel Herrera hablaba de la posmodernidad, que se diferencia de la modernidad fundamentalmente por las certezas que cambian en incertidumbre, los mega relatos que cambian hacia un enfoque mucho más vago, mucho más flexible, mucho más acomodativo. Ha hablado también de la necesidad de humanizar. Y junto con el lenguajear, quizás lo que caracteriza a los seres vivos, particularmente a los mamíferos, es una expresión de la emoción. Maestro Maturana, ¿qué rol juegan las emociones en este lenguaje, en este conversar social? Bueno, para hablar de eso me gustaría acogerme a la reflexión de don Manuel en relación a la utopía o a las utopías. Las utopías son añoranzas en el fondo. Son búsquedas, intentos de recuperar algo conocido que se ha perdido. Y porque cuando uno habla de utopías, cuando se habla de una sociedad de colaboración, del mutuo respeto, de acogerse unos con otros en la generación de una convivencia que sea democrática, efectivamente, en la colaboración, porque es algo que se añora. Es algo que se vivió y se añora. Pero vivimos una cultura que nos lleva a la ciencia ficción, ¿no? Y la ciencia ficción es una extrapolación del presente. No es una mirada a algo que se ha conocido, es decir, bueno, si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, el mundo, la comunidad humana va a transformarse de tal o cual manera. Y ahí estamos lanzados, ¿eh? Todo va a ocurrir de esa manera sin que nosotros tengamos ninguna cosa que hacer, porque es por allí por donde va la historia, por ejemplo, podría decirse. Y por eso es que la utopía es una violación de esa dirección, es una cosa completamente distinta. Uno quiere conservar algo que es muy diferente, algo que tiene que ver con lo que uno aprendió en su casa, con la mamá, con el papá. ¿Y qué fue lo que aprendió? A colaborar, a interesarse, a participar con otros en hacer un mundo grato, a escuchar, a reflexionar y a no estar atrapado en circunstancias que uno no quisiera vivir. Temas de profunda reflexión, muy amenos, muy entretenidos, tratando de que usted en su casa también pueda compartirlos con su entorno, con sus seres queridos. No se vaya, estamos ya de vuelta.